Listo. Entonces les decía, Cristian Barrios, no, pero es que, díganle al compañero Barrios, si tiene alguno el contacto de Cristian Barrios, que yo no lo puedo dejar ingresar con un correo externo al institucional del colegio. ¿Listo? Está intentando ingresar con otro correo. No lo puedo admitir. Listo, dice. Trigonometría, les estaba diciendo que es la rama de las matemáticas que se enfoca en la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo. Y los triángulos se clasifican, ¿cierto? Según sus lados y según sus ángulos, cada uno tiene tres clasificaciones. Según sus lados se clasifican equilátero, que es el triángulo cuyos todos sus lados tienen la misma medida, es decir, son iguales. El triángulo isósceles, que tiene dos lados con la misma medida, es decir, iguales y uno diferente. O el triángulo escaleno, que tiene todos sus lados diferentes, es decir, ninguno de sus lados, ninguna de las medidas de sus lados es igual. Se puede clasificar también según sus ángulos, ¿cierto? Que se clasifica en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, ¿cierto? Que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es un ángulo cuya medida es de 90 grados, ¿sí? Es decir, como una esquina totalmente recta. Eso es un ángulo de 90 grados. Tenemos también el triángulo acutángulo, ¿sí? Cuya medida de sus tres ángulos son tres ángulos agudos. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Es decir, sus tres ángulos son ángulos menores a 90 grados. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos es obtuso, es decir, es de más de 100, es de más de 90 grados. ¿Listo? Un ángulo obtuso es un ángulo que tiene más de 90 grados en su medida, en su apertura angular. Listo, eso es un resumen, hasta ahí quedamos la clase pasada junto con todo esto, pero pues esa es digamos como la presentación. Decíamos que el triángulo, cualquier triángulo, se compone de tres ángulos y de tres lados, ¿ok? Los lados generalmente se llaman con una letra minúscula, ¿cierto? Como en este caso el lado C, el lado A, el lado B, ¿cierto? Se denominan con letras minúsculas. Y los ángulos generalmente los clasificamos, los podemos nombrar de dos maneras, o bien como letra mayúscula, o bien como, los podemos llamar bien con letra mayúscula, o bien con el alfabeto griego. Es decir, alfa, beta, gamma, teta, mu, pi, ¿sí? Todos esos son letras griegas, entonces esas las podríamos poner como para nombrar los ángulos, pero pues en este caso preferiblemente utilizamos las letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que hay como una correlación entre los ángulos y los lados, es decir, el lado equivalente al lado A, ¿cierto? Es el ángulo A, ¿sí? Pero siempre tiene que ser el ángulo que está al frente, ¿cierto? Al frente, ¿sí? De del lado al cual hace como su complemento. Es decir, si este lado es el lado A, mi ángulo A tiene que ser el ángulo que está directamente al frente de ese lado. Es decir, si este es mi lado A, este es mi ángulo A. Es decir, el que está al frente. Si nos damos cuenta, este lado A no forma no forma el ángulo A, forma el ángulo B y el ángulo C. ¿Listo? Lo mismo pasa con el lado C. El que queda exactamente igual al lado C, ¿cierto? Es el ángulo C. Y el que queda al frente del lado B es el ángulo B, es decir, el que queda opuesto. Esa es la manera en la cual nosotros podemos ubicar los ángulos y los lados de un triángulo. ¿Por qué se ubican así, profe? ¿Por qué no puedo ubicar la B aquí donde está la C y el A donde está la B y así sucesivamente cambiarlos? Pues por una simple y sencilla razón, chicos, y es que la trigonometría es exacta y se necesita que la posición y el nombre de los ángulos también sea exacta. Es decir, se tiene que seguir esta regla. Si no se sigue esta regla, pues sencillamente no vamos a hacer nada, no vamos a poder conseguir nada cuando estemos operando con los triángulos, ¿de acuerdo? Cuando estemos haciendo las ecuaciones y demás. ¿Listo? Claritos. Ahora, decimos que el triángulo rectángulo, decíamos que el triángulo rectángulo tiene una clasificación específica o tiene una clasificación diferente.
o de cierta manera pues como que cumple otras condiciones diferentes. ¿Y cuáles son? Que los nombres de sus lados tienen un nombre específico. Es decir, aquí tenemos dos lados que se llaman catetos y un lado que se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y curiosamente es el lado que está opuesto al ángulo recto. Recordemos que el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto y ese ángulo recto es el que tiene una medida de 90 grados. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la hipotenusa es el lado que está justamente al frente del ángulo recto. Y los otros dos lados, que son los que forman, si se dan cuenta, al unirse este cateto con este otro cateto, forman el ángulo de 90 grados. Esos dos lados que forman el ángulo de 90 grados se van a llamar catetos. ¿Listo? Cateto y cateto. ¿Perfecto? Listo. Continuamos. Ahora hablamos de algo llamado el teorema de Pitágoras. Resulta que para nosotros poder hallar las medidas de los lados y las medidas de los ángulos de los triángulos, tenemos diferentes fórmulas, diferentes formas de hallarlas. Cuando nos referimos al triángulo rectángulo, ¿cierto? Que es este triángulo de acá, cuando nos referimos a este triángulo, hablamos de que utilizamos utilizamos varias fórmulas, pero pues la fórmula que utilizamos para hallar los lados de ese triángulo, se llama teorema de Pitágoras, ¿cierto? Este teorema de Pitágoras nos va a servir únicamente para hallar los lados del triángulo. Profe, ¿yo puedo hallar ángulos con el teorema de Pitágoras? No, no puedes hallar ángulos con el teorema de Pitágoras, solo los lados. ¿Listo? Entonces nos dice que hay dos fórmulas. Una fórmula para hallar la hipotenusa, es decir, cuando necesitamos conocer este lado más largo, el que queda enfrente al ángulo de 90, cuando necesitamos este lado, vamos a utilizar esta fórmula que es la fórmula para hallar la hipotenusa. Para poder hallar esa hipotenusa, pues vamos a necesitar conocer estos dos catetos, es decir, conocer la medida de este lado y la medida de este otro lado, que son los catetos, ¿verdad? Pero también nos dice que si nosotros queremos hallar un cateto, pues tenemos otra fórmula, ¿cierto? Que es esta fórmula que está aquí. Que si no conocemos, por ejemplo, este cateto, pero sí conocemos la hipotenusa y el otro cateto, pues entonces simplemente reemplazamos acá hipotenusa, el cateto que conocemos, y operando nos va a dar como resultado el cateto que no conocemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Fácil, sencillo, muy, muy sencillo. Listo. Ejemplo, ¿cómo podemos operar? Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual no conocemos la hipotenusa, no la conocemos, ¿cierto? Vamos a olvidarnos de que esto existe aquí. No conocemos la hipotenusa, pero sí conocemos uno de los catetos y el otro cateto. Entonces necesitamos hallar la hipotenusa. Entonces lo que hacemos es que vamos a las fórmulas y nos dice que para hallar la hipotenusa tenemos que utilizar esta fórmula de acá, esta de acá. ¿Listo? Que h al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Y la traspasamos acá, la escribimos acá. Nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y lo único que hacemos es reemplazar. Es decir, en lugar de cateto pongo el cateto 15, en lugar de acá el cateto 2 pongo el 25, ¿cierto? Venga, lo acercamos un poquito más porque está como muy lejos. En lugar acá reemplazamos los catetos, ¿cierto? Por 15 y 25, que son las medidas de los catetos, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer ahora es operar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo operamos? Hacemos esta operación 15 elevado a la 2, ¿cierto? Que nos da 225. Y 25 elevado al cuadrado, que nos da 625. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy, muy fácil. ¿Listo? Luego de haber elevado al cuadrado esas dos medidas de los lados, entonces los vamos a sumar. Esa suma 225 más 625 nos da 850. Pero resulta de que la hipotenusa todavía no la hemos despejado totalmente, porque aún la hipotenusa tiene acá una operación que nos está haciendo a ella, que es el cuadrado. Este cuadrado es una potencia, ¿cierto? Como es una potencia y la vamos a despejar, ¿sí? Las reglas de los despejes de las variables nos dicen que cuando yo quiero despejar
bueno, quiero despejar de un lado a otro del igual, lo que tenemos que hacer es que pasamos ese número con la operación contraria. En este caso, la operación contraria a la potenciación es la radicación, o lo que nosotros conocemos como raíz. Como es raíz cuadrada, como es potencia 2, entonces pasa al otro lado como raíz cuadrada. Si fuera potencia 3, pues pasaría como raíz cúbica. Si fuera potencia 4, pasaría como raíz cuarta, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos que hacer ya al haber despejado la h es simplemente sacar la raíz cuadrada de 850, que nos da 29,15. Y 29,15 entonces sería el resultado o sería la medida de h. Hasta ahí muy fácil, ¿no? Pues impresión mía, que es muy fácil. No, sí está fácil. Listo, ahí quedamos la clase pasada. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se despeja un cateto, porque pues despejamos hipotenusa, sí, y bueno, ¿y cómo hacemos para el cateto, profe? Yo soy más perdido que la mamá del chavo. Listo, ya les explico cómo podemos utilizar, cómo podemos hallar la hipotenusa. Listo, entonces, vamos aquí a poner cualquier número, vamos a poner 35 y aquí vamos a poner, no sé, 12. Mentiras, este no, este aquí no. Aquí vamos a poner 43. Pongamos más, pongamos 50. Listo. Tenemos un triángulo grandote. Listo. Y aquí resulta que nosotros no sabemos cuánto es. Esto es una incógnita para nosotros. ¿Dónde están mis incógnitas? Acá está mi incógnita. Listo. Este ángulo, este lado, perdón, es una incógnita para mí. Esto que yo necesito saber, ¿es la hipotenusa o es un cateto? Cateto. Es un Un cateto. cateto, listo. Entonces yo me regreso a mis fórmulas y miro cuál de estas dos me sirve. Entonces esta me dice que es para despejar hipotenusa y esta de abajo me dice que es para despejar catetos, ¿cierto? Cateto. Entonces yo digo, bueno, pues la que me sirve es esta de acá, ¿cierto? La de arriba no me sirve. A mí me sirve es esta. Entonces me voy a llevar mi operación, me voy a llevar mi fórmula y la voy a pegar acá. Digo, listo. Esta es la fórmula que yo tengo que despejar. Esta es la fórmula que yo tengo que tener para poder desarrollar esto. Lo único que hago es simplemente tomar y reemplazar los valores, ¿cierto? La cojo y simplemente reemplazo los valores. Es decir, ¿cuántos pongo acá en hipotenusa? 50. 50, muy bien, mi hipotenusa vale 50. ¿Y cuánto pongo en cateto? 35. 25. Muy bien, 35, que es el cateto que yo conozco. Listo, muy bien. Listo, ya tengo mi fórmula. ¿Ahora qué me falta? Solo me falta operar. Cuénteme, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 50 al cuadrado? 2500. 2500. Listo, muy bien. Este 2 desaparece porque ya voy a elevar esto acá, ¿cierto? Y me da 2500. ¿Listo? Perfecto. Y ahora, ¿cuánto me da este 35 al cuadrado? 1225. 25. Listo, 1225. Este cuadrado también desaparece y nos da 1225. ¿Sí? Listo. Ahora me dicen que yo tengo que hacer esta resta. ¿Cuánto me da esa resta? 1275. Listo. Entonces me dice que me da 1275. Y que 1275 es igual a c al cuadrado. ¿Ya está solucionado? No, falta No. quitar el 2 a la C. Muy bien, falta quitarle el 2 a la c. ¿Cómo lo quitamos? Buscando la raíz cuadrada de 1275. Muy bien, quitamos este 2 de aquí, ¿cierto? Vamos a...
Porque es que aquí, si no les pongo esto, después dicen, profe, ¿y de dónde salió? Si no pongo aquí esto. Eso, listo. Ahora sí. Listo. Entonces, quitamos este 2 de acá, ¿cierto? Quitamos este 2, ¿sí? Y lo pasamos al otro lado, ¿cómo? Como una, Radicación. como una radicación. Muy bien. Listo. ¿Cuánto me da esa radicación? 35,70. 35,70. Listo. Coma 7. El 35,7 es lo mismo que 35,70. 35,7. Listo. Y ya tenemos el resultado de cuánto nos vale ese cateto que no conocíamos. Ese cateto equivale a 35,7. Fácil, difícil, medio regular. Fácil, ¿no? Muy fácil. Listo. ¿Hasta hay alguna pregunta, duda, inquietud que alguien tenga? No se dejen llevar porque los compañeros dicen fácil, no, profes, no. La idea es que todos aprendamos. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, entonces hacerla. ¿Listo? Todo está muy bien. Las señoritas que entraron nuevas el día de hoy, pues hice un repaso como para que entraran en sintonía de qué era lo que estábamos haciendo, qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? La señorita Lianis, la señorita No, señor. eh, No, profe. Alejandra, creo que fue también la otra chica que entró nueva. ¿No? ¿Todo bien? Listo. Listo, perfecto. Entonces, vamos con el siguiente, vamos con la siguiente tema, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? El teorema de Pitágoras ya está full. O sea, ya les puedo poner, mejor dicho, 5.000 ejercicios de teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver se llama las razones trigonométricas. ¿Listo? Perdón, las razones no, las funciones. Funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. ¿Alguien sabe qué es eso de las funciones trigonométricas? ¿Alguna vez lo han atormentado las funciones trigonométricas en la vida? ¿No? ¿O nadie sabe qué es eso, cómo se come? ¿No? Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con temita nuevo porque pues si nadie las conoce, entonces es tema nuevo. Listo, entonces, las funciones trigonométricas son aquellas que nosotros conocemos como seno, ¿sí? ¿Cuál otra? Coseno. Muy bien, coseno. ¿Cuál otra? Tangente. Muy bien, tangente. Listo, esas son las primeras, o digamos como las más reconocidas, las principales. Seno, coseno y tangente, ¿listo? Esas son las funciones trigonométricas. Ahora, bueno, antes de adelantarnos acá en qué es esto, cómo se come y qué es, cómo se prepara, vamos a remitirnos a nuestro triángulo base. Vamos a ponerlo por aquí. Copiar ahora esto. Y vamos primero que todo a analizar un aspecto importante de los triángulos rectángulos, o más exactamente de los ángulos, que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de funciones trigonométricas, este lado siempre se va a seguir llamando hipotenusa.
Siempre, siempre se va a llamar hipotenusa. Pero entonces resulta de que estos laditos de acá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Catión. Estos se llaman catetos, ¿cierto? Este y este se llaman cateto. Cateto y cateto, Catetos. ¿cierto? Listo. Pero entonces resulta de que ahora para poder nosotros operar con funciones trigonométricas, vamos a tener que ponerle un apellido a estos catetos para poder reconocerlos. ¿Cómo así, profe, que un apellido? Sí, ese apellido va a ir dado en función de los dos ángulos restantes. En función de este ángulo no, porque el ángulo de 90 grados siempre lo vamos a conocer, ¿cierto? Vamos a saber que es de 90 grados porque es un triángulo recto, porque el triángulo recto pues siempre lo va a tener y ya, ¿sí? A mí no me gusta meterme mucho en teoría, yo soy muy práctico, entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, el ángulo, en un triángulo recto, el ángulo de 90 grados ahí está y ahí se queda y no se va a ir para ninguna parte. Entonces pues ya sabemos que existe. ¿Cuáles son los ángulos que a nosotros nos preocupan? Estos dos ángulos, este de aquí y este de aquí, ¿cierto? Este y este. Son los dos ángulos que a nosotros nos preocupan porque no los conocemos. El de 90 siempre lo vamos a conocer porque siempre va a estar ahí, pero estos dos no los conocemos. Entonces vamos a nombrar estos catetos en función de cada uno de esos ángulos. Entonces, vamos a ponerle a este ángulo de acá un nombre. ¿Cómo quieren que llamemos este ángulo? Este de acá. Dígame un nombre, no sé, cualquiera. A, B, C, D, Germán, Juan, Pedro, A. Pablo. Listo, vamos a llamarlo el ángulo A. ¿Y el ángulo de arriba cómo lo vamos a llamar? B. B. Listo, llamemos el ángulo de arriba B. Listo, este va a ser el ángulo B. Listo. Este ángulo A y este ángulo B. Entonces resulta de que estos dos ángulos son los que le van a dar el apellido a estos catetos. ¿Sí? Profe, ¿cómo así que les va a dar un apellido? Sí, les va a dar un apellido. En función de la posición en la cual se encuentran con respecto al ángulo. Es decir, vamos a decir que el ángulo B, ¿cierto? Está formado por el cateto y la hipotenusa, ¿cierto? Está formado por un cateto y por la hipotenusa. Esos dos ángulos, esos dos lados forman el ángulo B, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Estoy solo? ¿Hola? Listo. Voy a sacar mi Ouija y los voy a llamar por invocación de tabla Ouija No, porque como que no están. Ah, ok, listo, sí están por ahí. Listo, perfecto. Entonces, el ángulo B está formado por la hipotenusa y por uno de los catetos, ¿cierto? Ese cateto que forma el ángulo B, ese cateto que forma ese ángulo B, lo voy a llamar cateto adyacente de B. Es decir, este es el ángulo, este es el cateto adyacente de B. Adyacente de B. Ojo, porque nos estamos refiriendo, vamos a borrar un momentico acá el ángulo A. Vamos a hablar solo del ángulo B. El ángulo B está formado por el cateto adyacente y por la hipotenusa. Este cateto está al frente, ¿cierto? Si está al frente, ¿será un cateto qué? ¿Adyacente? Muy bien, es un cateto opuesto. ¿Opuesto de quién? debe. Opuesto de B. Muy bien, listo. Entonces, en relación al ángulo B, este ángulo es el cateto adyacente y este otro lado es el cateto opuesto. Pero ojo, que acá estamos hablando del ángulo B. ¿Listo? Ahí no estamos hablando de otro ángulo, sino únicamente del ángulo B. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, si nosotros nos ponemos sobre el ángulo B y yo les digo, bueno muchachos, ¿cuál es el opuesto de B? Entonces ustedes me van a decir, profe, el opuesto de B es este.
Chicos, ¿cuál es el adyacente de B? Entonces me van a decir, profe, el adyacente de B es este. Perfecto, hasta ahí. Clarines, trompetas y todo muy bien, ¿cierto? Pero entonces resulta de que ya lo analizamos con respecto al ángulo B, ¿cierto? ¿Qué nos hace falta? Con relación al ángulo. ¿Ah? Muy bien, con relación al ángulo A. Entonces, con relación al ángulo A va a pasar lo mismo. Tengo acá mi ángulo A. Está formado por una hipotenusa y por un lado. ¿Cómo se va a llamar este lado? Cateto adyacente. ¿Cateto? Muy bien, se va a llamar cateto adyacente. ¿De quién? A. De A. De A. Cateto adyacente de A. Muy bien, perfecto. ¿Y este cómo se va a llamar? Cateto opuesto de A. Muy bien, se va a llamar cateto opuesto de A. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el cateto que sea opuesto a B también es el adyacente de A, ¿cierto? Y el cateto que sea adyacente de B, pues va a ser el opuesto de A. ¿Cómo voy a saber, profe, pero cómo sé cómo llamarlos? Bueno, en relación al ángulo que nosotros vayamos a trabajar. ¿Listo? Ya les explico para qué viene todo eso de el ángulo, del cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, bla, bla, bla. Eso es para esta parte que hablamos de las funciones trigonométricas. ¿Listo? Para estas funciones que decimos que se llaman como seno, coseno, tangente, ¿cierto? Pero son 6. ¿Cuáles hacen falta? Cotangente. ¿Sí? Cotangente. Secante y cosecante. Las otras 3. Cotangente. Secante. Y cosecante. ¿Listo? Esas son mis 6 funciones trigonométricas. ¿Listo? Secante, cosecante y cotangente. Tangente, seno y coseno. Tengo 6 funciones trigonométricas. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Con el tema de los adyacentes y los opuestos. ¿Sí? Listo, perfecto. Vamos a duplicar esta diapositiva. Listo. Duplicar diapositiva. Listo. Entonces, esto ya lo tenemos claro, entonces lo vamos a borrar. Este cuento de acá de los... Esto de aquí lo vamos a eliminar. Esto de aquí lo vamos a eliminar. Listo, y solo vamos a darle hipotenusa. Listo, entonces, resulta de que cada uno de estos tiene una fórmula. ¿Listo? Cuando hablamos de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, vamos a hablar de ángulos. Por favor, el caballero Luis, cierras el micrófono, por favor, que se está escuchando ahí como un retorno. Gracias. Bueno, cuando hablábamos del teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras nos servía para hallar ¿qué? Los lados. Los lados, muy bien. Entonces nosotros vamos a decir que estas funciones trigonométricas nos van a ayudar a hallar ¿qué? ¿Qué creen que nos ayuden a hallar? Los ángulos. Los ángulos, muy bien. Entonces, siempre vamos a hablar de seno de A, de seno de B, de seno de C, pues dependiendo de cuál ángulo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el seno de A es igual. Vamos a decir que el seno de A es igual.
A. Vamos a decir que el seno de A es igual a ¿qué? Esperen, yo acá le pongo más grande. Para que lo veamos mejor, porque... Listo. Seno de A es igual a... Resulta que nosotros ya nombramos, ¿cierto? Ya nombramos nuestros lados, ¿verdad? En cateto opuesto y cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, CO va a significar cateto opuesto y H va a significar hipotenusa. Significa que el seno de A es igual al cateto opuesto de A dividido entre la hipotenusa. Esta es la fórmula del seno. Ahora, vamos con la fórmula del coseno. ¿Cómo es la fórmula del coseno? ¿Alguien se la sabe? ¿No? ¿Nadie se la sabe? Es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, ¿cómo sería la función tangente? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? La función tangente sería cateto opuesto. ¿Estás sumando, pasa a restar o al revés, no? No. Eso todavía no lo estamos aplicando porque hasta ahora les estoy presentando las fórmulas. Pero lo que dices es muy bien, porque eso es despeje de ecuaciones y ahorita lo vamos a necesitar mucho. Entonces, aquí decimos que el cateto el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Facilito. Profe, ¿cómo así? Bueno, vamos a fijarnos hoy en estos tres, porque ya casi se nos acaba el tiempo. La próxima semana vemos cotangente, secante y cosecante. Entonces, tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo es que se maneja eso, pero porque ustedes dirán, bueno, sí, profe, esa es la fórmula, pero ¿eso para qué nos sirve? ¿O eso cómo se come? ¿O qué? Entonces, vamos a darle un valor a estos lados. Vamos a darles un valor a estos lados, ¿listo? Entonces vamos a decir que aquí a este lado vamos a ponerle, no sé, denme un valor cualquiera, que no sea muy grande. 4, Listo. 4, Listo, 20. ¿Y al otro? ¿Cuál le ponemos al otro? 25. 15. Listo, 25 y 15, entonces la mitad, 17.5, pero pues para no poner 17.5 vamos a poner 17. ¿Listo? Y a la hipotenusa vamos a darle un valor. ¿Cuál valor le damos a la hipotenusa? 15. 10. 25. 15. Recordemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Y si uno vale 17 y el otro vale 20, la 40. hipotenusa no puede 24. valer 15. 30. 25. Pongámosle 28. Ahí para no pelear con ninguno. Pongámosle 28. Listo. Ya tenemos las medidas de nuestros lados, ¿cierto? Para poder resolver completamente este triángulo nos hacen falta las medidas de los ángulos. Sabemos que uno vale 90, pero ¿y los otros dos cuánto valen? Entonces, para eso utilizamos las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, lo único que vamos a hacer, yo digo, bueno, voy a utilizar la función trigonométrica seno de A para resolver. Entonces, lo único que hago yo es reemplazar acá. Me dicen que es seno de A. A es este ángulo, ¿cierto? ¿Cuál sería el cateto opuesto de A?
B. 17. ¿Cuál? 17. 17, profe. 17. ¿Cuál de estos tres? 17. El 17 sería el opuesto. Recuerden que el opuesto siempre es el que está al frente. En este caso sería 17. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 28. ¿Cierto? Muy bien, 28. Entonces, ahora lo que hago yo es que voy a coger esto y voy a resolver esa división. ¿Cuánto me da eso? Entonces cojo mi calculadora, que a propósito no sé dónde la tengo, esperen ahí. Listo. Cojo mi calculadora, ¿cierto? Y voy a decir 17 dividido entre 28. Eso me da, ¿cuánto les dio? A mí me dio 0,60, 0,60, 71, 42, 85, 7. ¿Cierto? Listo, ese fue mi resultado. Profe, pero eso es un número, eso no es un ángulo. Pues sí, todavía no lo hemos convertido a un ángulo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que convertirlo en un ángulo. ¿Cómo hacemos eso, profe? Bueno, resulta de que cuando nosotros vemos variables y despeje de variables, sabemos que tenemos que dejar el valor que nosotros necesitamos solito, ¿cierto? Lo necesitamos dejar solito. Entonces, ¿quién está acompañando a la A en estos momentos? Lo está acompañando el seno, ¿cierto? Entonces el seno lo vamos a pasar de un lado del igual al otro lado del igual. Y va a pasar de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner que vamos a quitar ese seno y entonces nos va a quedar solo la A, es decir, nuestro ángulo. Y al otro lado nos va a pasar esto como seno a la menos 1. Acá donde está el subíndice, espérenme un segundito. No encontré el subíndice. Bueno, creo que no está funcionando acá. Bueno, seno a la menos 1, pero pues bueno, ese menos 1 va arriba. La próxima clase que ya tengamos tablerito, que ya me llega el tablero, entonces ya vamos a poder graficarlo mejor. Listo. Seno a la menos 1 de ese número. Y entonces yo voy a mi calculadora. ¿Todos tienen calculadora científica? ¿O saben qué es una calculadora científica? ¿La han manejado? Me imagino que sí, ¿cierto? No, 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 señor, no tengo. No, No listo. tengo. Listo, entonces, es necesario que la consigan. Es una calculadora como esta que están viendo en la pantalla, en mi cámara. Fijen mi cámara y pueden ver mi calculadora. Esto es una ¿Caso calculadora o científica. profe? ¿Cómo hacemos para sacar seno a la menos 1 de ese número? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para sacar seno a la menos 1 de ese número? Pues entonces yo hago una cosa bastante sencilla. Yo le doy Shift, esta tecla que está acá, esta primera de acá, que se llama Shift, abajo dice Shift, aparece en amarillo, le doy ahí. Luego voy a buscar dentro de todas estas funciones de acá arriba, voy a buscar una que dice sin, o sea, seno, que es esta de acá. Esta de acá que dice sin. Esta de acá que dice sin, esa significa seno. Entonces le voy a dar seno. Y ahí arriba, si se dan cuenta en mi calculadora, ya aparece una oración que dice seno a la menos 1, ¿cierto? Ya aparece seno a la menos 1. Entonces lo único que yo voy a hacer ahora es digitar ese número que está ahí. Punto 60, 71, 42, 857. Listo. Ya puse mi número en la calculadora. Ahora voy a proceder a darle igual. Entonces, con esta tecla de abajo, que es la tecla igual para todo, entonces le voy a dar igual.
nos dio un número muy largo que dice 37 punto algo, bla, bla, bla. Profe, pero eso sigue siendo un número, eso no es un ángulo. Listo, lo vamos a convertir en un ángulo. Aquí hay una teclita que tiene ángulos, minutos y segundos, que es esta de acá que tengo acá con mi dedo. Le voy a dar ahí. Y cuando le doy ahí, ya me aparece en mi calculadora 37 grados, 22 minutos y 59 segundos, que digamos es la notación larga de los ángulos. Pero como yo solo necesito saber cuánto vale, entonces yo digo que esto vale 37 grados. Y listo, solucioné. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. O pues bueno, a mí me parece fácil. Tareita para la próxima semana. Necesito que se consigan su calculadora científica, así sea prestada, de pronto un amigo, un familiar, un tío. Profe, ¿y si nos puede enviar un video para ver cómo se hace eso que no se vio bien? Lo de la calculadora. Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Listo, yo les envío un video de cómo se hace eso ahí a la plataforma, ¿listo? Listo, chicos, Listo. yo creo que no les voy a dejar trabajo porque pues no alcanzamos a ver, digamos, cómo viene el manejo. Entonces, pues para la próxima clase la tareita va a ser buscar la calculadora prestada, ¿listo?